y ese rescatista ve a sus parientes en el que salva y en el que se muere. Wow. Porque no hay otro modo de hacer esa función si tú no lo sientes como si fueran seres que tienen que ver Los contigo. bomberos, Tú los no puedes ser rescatistas ven a sus seres queridos de ahí, los que están en salvando. la persona. Si no, tú no lo puedes hacer. Es una vocación, es un don. Hay seres humanos que no nos ponemos poner a ese grado de dolor sin esa condición. ¿Cómo yo comienzo a exponer mi propia vida por alguien con el que no estoy conectado? Ellos tienen que tener primero como condición una visión de ser humano, de hermano. Bienvenidos a una entrega más con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, el demócrata y más allá de la curva. Nuestro grupo de comunicación sigue descodificando la tragedia del Jet Set, aspectos humanos indescriptibles, médicos, el trabajo de los rescatistas, la respuesta de los organismos de inteligencia, del gobierno, del Estado, la desesperación y el grito de toda una sociedad que ha quedado colapsada. Velatorios, homenajes a Ruby Pérez, a Octavio Dotel, pero más allá de estas figuras, un duelo colectivo, un trauma, una herida abierta que amerita ser analizada a profundidad por voces de expertos como el invitado del día de hoy, un gran amigo, una persona a quien admiramos. Hemos hecho muchos programas en nuestro grupo de comunicación y en esta ocasión un reencuentro, lamentablemente en este contexto, pero Dios pone un don y le da la habilidad y la capacidad, no solamente técnica científica, sino humana, a personas como Mario Minaya, para que logren, dentro de su humanidad y dentro del propio trauma que vive un profesional de la psicología, de la conducta humana individual, para poder ayudarnos a entender lo que vive nuestra amada República Dominicana. Así recibo a este gran amigo, Mario, bienvenido una vez más. Agradecido siempre y contento de que cuando te comunicaste conmigo, hablaba de cómo me ve en función de una deuda con la sociedad, para que en un momento como este, esas voces que de algún modo hemos hecho un compromiso con la paz, con la tranquilidad, con la serenidad, con de alguna manera la iluminación, para que personas que están atravesando por una situación de angustia puedan ver un poco de luz y en ese haber puedan moverse con más certeza, con más tranquilidad. Este ejercicio compromete, obliga a que en momentos como este estemos junto a la gente. Y yo pienso que debe ser la política, la decisión de este momento, estar cerca. Y a través de este medio tú y yo decidimos estar cerca de tanta gente que se está haciendo preguntas y que tal vez no tiene la oportunidad de acceder a un lugar, a una institución, a un profesional, y a través de tu plataforma encuentra alguna respuesta. Amén. Y eso le da sentido a el privilegio y al don de unir en un puente, a través de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento que tienes y el acceso a amplificar el mensaje para que llevemos un poco de sanación, de tranquilidad y de respuestas a tantas preguntas. ¿Cómo enfocar esta desgracia? República Dominicana ha vivido grandes traumas: Ciclón David, George, San Zenón, hemos tenido incendios en La Victoria, hemos tenido la explosión de San Cristóbal, pero un hecho aislado, sin que llegue un desastre natural, sin que haya una alerta en una especie de espacio aislado, ha desatado un dolor, un trauma, un duelo de cientos de familias que se ha extendido más allá incluso de la República Dominicana.
hemos visto manifestaciones de un duelo global con la nación. ¿Cómo entender, cómo enfocar esto desde la individualidad hasta la colectividad, Minaya? Mira, cuando tú introduces, pienso en una bomba atómica, que es algo pequeño en proporción al daño que en su radiación, en su expansión, puede cubrir. Y que de paso está muy asociado a la muerte. Entonces, cuando tú colocas la muerte como extremo, va asociándolo a enfermedad, a accidente. Ahora imagínate un accidente en el que mueren 221 personas. Es decir, que en un instante, en un ambiente que unas personas decidieron ir a disfrutar, a congregarse, a celebrar, a compartir, a acompañar, en ese lugar que está pensado para todo eso, está la muerte al acecho. Y pasa de un momento de algarabía, baile, sonido, canto y fiesta, a una oscuridad estruendosa, que se lleva a su paso familia, pareja, grupos, porque aquí uno entonces descubre, en medio de la desgracia, la riqueza del dominicano, donde tú escuchas una cofradía, una asociación de personas que deciden ir a apoyar al artista de su pueblo. Y lo más lejos que pueden tener, que todo ese esfuerzo que hicieron para buscar un dinero, localizar un cupo, organizar el transporte, era el camino a la muerte. Entonces, mucho menos a las personas que al otro día se enteraron de que mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hijo, salió a disfrutar anoche. Salió a compartir anoche a un lugar con credibilidad, a un lugar que yo entiendo que es el menos indicado en el que puede pasar algo así. Lugar seguro. El más seguro, en el sentido de que ese tipo de fiesta, la misma población asistente te dice que eso estaba con un muy buen rating en cuanto a lo que es tasa de aceptación como lugar. Es decir, estaba sobrepasado y ya la gente conoce que el YES mantiene en la mayoría de sus actividades que hay que pulsear una boleta y hay que hacer fila y hay que tener relaciones y hay que tener gente que llame. Para poder entrar. Para poder entrar. Y tener acceso. Entonces tú lograste, hiciste todo eso. Y de repente, wow, en un instante, todo eso se revierte y va al otro extremo. Entonces un primer manejo tiene que ver. Hay una canción que se utiliza en estos momentos que dice, puede tener paz en la tormenta. Que una vez no analiza y vuelve y repite, puede tener paz en la tormenta. Hasta el Torito la versionó. Y ahora yo me pongo a analizar y digo, wow, ese autor pensó muy bien, porque aclaró que tú puedes tener paz en la tormenta, pero no hay paz en la tormenta. Tú puedes tenerla. No hay paz en la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta. Si tú puedes, es porque hay una condición de que en la tormenta haya angustia, miedo, tristeza, terror, furia, rabia. Una imagen que me ayuda a explicarlo es cuando el corazón se te estruja. Nada más imaginar cuando tú tienes esa sensación y dices, es como cuando el corazón se te estruja. Para que algo se estruje hay que apretarlo. Como una paz. Entonces, ese corazón estrujado es el que en ese escenario de humanidad aclara que tú puedes tener paz en la tormenta. Analicemos. Pero que en la tormenta no hay paz. No hay paz, pero que tú lo anhelas. Tú la puedes tener. Sí, es algo parecido a desear tener éxito, tener dinero, a graduarte, pero no te gradúas. A ascender, pero no depende de ti. Tú puedes. Tú anhelas, tú puedes llegar, ganar el maratón, tú puedes montarte en un avión, pero la visa te la da un consulado. Entonces puede. Y entonces tú puedes, pero no depende de ti. Está estableciendo un esfuerzo, está estableciendo una acción orientada. Mario, como Minaya, me gusta decirte, lo siento más cerca de tu identidad. Quiero, si me lo permites, ir llevando esta conversación, olvidarnos del tiempo. Vamos a ampliar
y a llegar a todas las aristas que podamos tener. Estoy convencido y quiero dar ese testimonio de que hay grandes profesionales en República Dominicana de la psicología, de la psiquiatría, que pueden tener más escuela, más técnica, todo, quizás más que tú, perdonándome el atrevimiento, pero en ti siempre veo una humanidad. No veo a un médico, a un científico, no veo el ego. Tú te has despojado de todo eso y siempre te veo como alguien preocupado por los demás, siempre por los demás, menos por ti. Y por eso, cuando pensé con quién conversar este tema, desde el abordaje humano más que psicológico, porque en todas las universidades enseñan psicología, mas no todos los humanos aprenden a tener esa compasión. Y el que te conoce sabe que la compasión es la llave con la que tú sanas y a la que apelas siempre. Empecemos por los sobrevivientes, porque la gran preocupación hasta el día de hoy es todo el que murió, pero el que murió no tiene conciencia. ¿Cómo entender lo que están viviendo los que lograron salir del jet set sin ningún rasguño? ¿Qué están viviendo esas personas en este momento? Mira, el que pasa por ese proceso no puede evitar que el cerebro estresado dirija el proceso. Entonces, lo más prudente es que las personas a su alrededor entiendan que eso que está ocurriendo, como sea que lo esté manifestando, llanto, estupor, ausentismo, como que la persona no está ahí, como que no ha vuelto. Todo eso lo está dirigiendo el cerebro estresado. Que cuando tú estés en esos niveles de estrés, tú no eliges la conducta, ni el llanto, ni lo que dice, ni lo que hace, para que todo el que está alrededor tome en el contexto adecuado todo lo que la persona haga. Wow. Ese contexto adecuado no puede hacer olvidar que esa persona que ha sobrevivido no es esa persona en ese momento que tú conocías. Es la persona que viene de ese evento. Y ese evento transforma a ese ser. De tal manera que él tiene que tomarse un tiempo para volver a hacer lo que eso se llevó. Porque eso, en cualquier evento, tú lo has tenido, yo lo he tenido. Un accidente, un hijo enfermo. Lo más grande que me ha pasado, mi hijo enfermo. ¿Por cuánto tú multipliques el haber vivido eso? Donde ya yo tenía los recursos, mi hijo logró ser salvado. Y yo recuerdo ese momentito, ahora yo lo multiplico por 100 en la vida de un ser humano que tuvo en un escenario, que tuvo cerca, que salió con una mutilación, que salió con ahora esa combinación de dolor físico y emocional, que a veces tú no distingues cuál hace más daño. Tú sentiste hasta culpable, que tuviste con un compañero cerca y él murió y tú no. Y tú hasta ser capaz de decir, ¿por qué no fui yo? Toda esa amalgama, Sentido de culpa. toda esa amalgama es porque o yo te invité y estoy vivo y tú muerto. Y yo entiendo que de no haberte invitado no iba a pasar. Cosa que es fruto de ese momento, porque acontecimiento fortuito de ese modo nadie lo puede predecir. Como no pudo pasar nada y yo mañana decirte gracias porque me invitaste a Yesé. Nadie puede predecirlo. Entonces, esa contención que la persona requiere tiene que partir de tomarlo en el contexto de lo que ha ocurrido y no pretender como deshumanizar el proceso. Deshumanizar significa que yo entiendo que estar triste, que llorar no es parte de la humanidad. Y el dominicano que es tan alegre, que es tan bullanguero, ha sacado de su vida lo que es la respuesta natural del ser ante la pérdida, que es llanto, que es rabia, que es tristeza, que es fragilidad. Entonces, ver eso como parte de tu humanidad va a permitir que tú lo dejes fluir, que tú lo acojas como parte de tu humanidad. No estamos muy acostumbrados a acoger el llanto, la rabia, la fragilidad, el abandono como parte. Y un elemento importante es el de una rebeldía, inclusive con Dios, que hay que tener cuidado en cómo se maneja. Es decir, tú pasas por una experiencia y dices, ¿dónde estaba Dios?
que tú haces crisis. ¿Por qué no me salvó? A partir de tu propia fe. Entonces, en ese momento, tú necesitas seres humanos a tu alrededor que sean capaces de estar cerca, que es la primera condición para ejercer lo que ese momento reclama, que tiene que ver con una mezcla de compasión, que en una palabra se resume mejor: consuelo. Ese primer momento es para consolar. Me cuesta interrumpirte y vas silvanando un abordaje y me siento más que en una entrevista, debo confesarlo, más que en una conversación, en una terapia. Y creo que el país necesita una terapia. Es como si necesitáramos ahora que los 10, 11 millones de dominicanos, más todos los extranjeros, haitianos, venezolanos, americanos, los turistas que están aquí y los que no están en nuestro espacio vital, también vayan a una terapia de sanación. Pero estoy obligado, y es el propósito que he asumido, a ir construyendo una especie de eslabones en escala. Te pregunté sobre el que sobrevivió sin un rasguño. Ahora, ¿qué está viviendo, qué está pasando psicológica, clínicamente, con el esposo, la esposa, que quedó atrapado, que sobrevivió y que su compañero pereció? El esposo, la esposa, pero el hijo que perdió a sus padres y que sobrevivió. Pero el cuñado que invitó y que sobrevivió, con los que están en ese número, y esto sí es de verdad traumático, porque estamos pensando en lo doloroso que representa todo el que murió, pero hay mucha gente que sobrevivió en el listado de los 189 que en este momento lo que está pensando es que hubiese preferido no salir vivo. Entonces, esos que sobrevivieron y que tuvieron a su lado, bajo los escombros, a sus seres queridos, ¿cómo enfocar y qué hacer con esas personas? Mira, un primer elemento tiene que ver con el sueño. Hay que cuidar que esa persona, de no poder concebir el sueño, porque el cerebro queda en un estado en el cual entiende que si se duerme puede representar un peligro adicional, porque el grado de impacto de la experiencia le hace creer a la persona que de dormir va a perder control y necesita medicación. Esa persona en ese estado no se puede esperar a que pasen 3 días sin dormir, porque esa ausencia de sueño va a aumentar esa incapacidad natural que tiene el ser humano de sobreponerse. El trauma. El trauma. Entonces, hay que inducir ese sueño. No se puede esperar que lo logre la persona, porque el impacto ha sido tan grande que el cerebro estresado entiende que si tú te duermes corre peligro. Entonces tú no lo puedes lograr aunque esté agotado, aunque esté consciente de que necesita descansar para poder continuar con todo lo que esto va a dejar como secuela. Porque no es solo que esa persona murió, hay todo un proceso alrededor de readecuación de la vida, de lo que esa persona representaba, de lo que esa persona hacía, del dinero que involucra los funerales, los niños para la escuela, todo lo que esa persona representaba en el entorno. Hay que reajustarlo rápidamente. El que quedó, que ahora tienen menos recursos y están atravesando por un momento de fragilidad. Por eso esto requiere un cuidador, una comunidad cuidadora, una familia cuidadora que esté pendiente de esa persona, porque puede venir una depresión reactiva profunda y esa persona está atentada contra su vida. En una combinación de insomnio, de agotamiento y de culpa, como una fase inicial, si tú quieres, rabiosa de la no aceptación de esa realidad. Y una respuesta puede ser temeraria, a querer hasta acompañar a la persona fallecida, Es como decir, un acto. que tú estás planteando que muchos de los sobrevivientes pudieran entrar en una conducta autodestructiva. De suicidio. Y no deben dejarlos solos. Wow. Deben ni permitir que entren a una habitación por mucho tiempo solo, ni que duerman solos los primeros días, ni que mucho menos salgan, como algunos, si quedaron no muy afectados, a manejar, a asumir la vida normal. El entorno debería decirle que sean acompañados, que sean observados varios días. Es que muchas personas en el instante y en el momento
entran como en una negación que el cerebro diseña para protegerte de esos hechos así. Entonces tú estás como tranquilo y todo el mundo te ve tranquilo, pero es que el cerebro negó, bloqueó, como cuando una cámara filma una sola imagen. Entonces la persona te dice, no, todo está tranquilo, yo sé que hubo un accidente, que yo sé lo de Yesé. Pero eso, el cerebro no le ha dado paso a la información completa. Si le da paso en un escenario incorrecto, esa persona puede hacer cualquier cosa. Puede entrar en un ataque de pánico. Esa persona puede frizarse manejando en el tránsito y ser accidentada. Durante varios días, esa persona tiene que estar en observación. ¿Qué tiempo? 3 días, dependiendo el tipo de persona. Y tú te das cuenta, porque es que hay como una forma natural del cuerpo ir volviendo. Y si vuelve en condición inadecuada, yo no garantizo que la contención que la persona necesita esté garantizada. Contener es que personas que saben lo que te ha pasado observan tus movimientos, para si esos movimientos son en orden autodestructivo, intervenir otra persona que esté más consciente y que te pueda. Por eso el elemento principal es no dejarles solos, porque la soledad hace que la persona le aumente la sensación de que está pasando solo por el caos. Lo que hay que garantizar. ¿Y cómo manejar comunicacionalmente, Minaya, el aspecto de que generalmente cuando nos deprimimos, cuando estamos pasando por situaciones de que nos afectan a todos los humanos, lo que primero reclamamos es déjame solo, no me hables, dame un espacio? Entonces uno tiene que decir que no es. Ajá. Lo primero es que la persona inhabilitada, ¿qué autoridad tú le das para decidir lo que hay que hacer? Es decir, a una persona que acaba de atravesar por un cuadro así, ¿tú consideras que tiene la potestad de saber lo que hay que hacer? Entonces yo no puedo decirle a esa persona, sí. ¿De dónde se le ocurre a la persona pensar que quien sabe? Pero tú lo estás describiendo muy fácil y me disculpas porque eres un profesional. Es como un ingeniero que te esté explicando cómo mandar un ingeniero aeroespacial. El cohete puede volar, sí, pero tú lo sabes cuando puede volar. Está bien. Lo que tú me estás diciendo, tú lo estás diciendo, Minaya, desde tu condición de experto. Entonces, pero uno no lo sabe. Entonces yo no sé cómo diagnosticar cuando alguien está en sus cabales, cuando no. Y me imagino que muchas familias ahora lo que están es más destruidas que la misma víctima que sobrevivió. Hay un principio mínimo, hay un principio mínimo que es de conciencia de riesgo. La persona que acaba de atravesar por una situación así, no se puede dejar en sus manos la conciencia del riesgo. La conciencia del riesgo la sopesan los que están en una condición normal, en una condición serena, en una condición ecuánime. Porque la conciencia del riesgo está muy asociada a la corteza cerebral. Y esa persona en ese estado la tiene bloqueada. Porque es el cerebro básico que entra con miedo, con angustia, con pensamientos repetitivos, con una serie de recursos que tiene el cerebro para actuar desde esa condición de fragilidad que se llama trauma. Por eso una persona en medio de un trauma, tú no puedes darle el discurso, tú no puedes permitirle que dirija el proceso. Por eso hay cuidadores. Por eso la comunidad, el gobierno, el colegio de psicólogos, los psiquiatras, todo lo que tengamos posibilidad de accesar a la vida de uno de esos seres humanos, tenemos que sustituir su voluntad momentánea para salvarle, para protegerle. Y en ese caso, cuando ellos dicen quiero estar solo, en el fondo no es decir quieren estar solo. Porque la presencia no es que yo te hable, es que yo esté para ti. Entonces son dos cosas distintas. Hay gente que cree que para ayudarte a salir de eso, tiene que hablarte, tiene que decirte. Aquí es una presencia sosegada, a disposición, donde tú estás ahí recostado y yo estoy aquí contigo. Y yo estoy a disposición tuya, no de yo hablar, ni preguntarte, ni que me diga. Yo estoy para ti. Esa sensación la requiere una persona en trauma. Tener seres humanos que estén a disposición. Que le pasa un agua, que le hace un café si le gusta, que pide que no pongan música, que bajen la voz, que si sale a caminar la acompaña. Es una presencia. Y esa presencia está a disposición del que está traumado, no que la dirija el que está bien. Y esa presencia basada en una verdad. Verdad que siempre tiene un componente de esperanza. Son las 3 cosas. Estar cerca, en base a la verdad. Porque tú no puedes decir a la persona, no, eso no fue así.
no se sabe, está en el hospital. No, mira, siéntate. Sí, pasó ese accidente, gracias a Dios, tú estás bien. Esa es la verdad. En el proceso falleció, la persona se le ha dado las atenciones del lugar, se está procediendo, serénate, tranquilízate, que ahora necesitamos estar todos unidos ante este hecho que nos ha acaecido. A la persona tú no le puedes decir en ese estado que ya vio cómo dejó a la persona, en qué condición, que está bien. Porque eso es falso. Minaya, brillante lo que dices. 3 pasos, Y, sí, que se lo repito a la gente. adelante. Estar cerca, en base a la verdad, con esperanza. Porque en medio de toda situación hay un elemento esperanzador. ¿Cómo cambia esta realidad? Hemos conversado, número 1, con respecto a las personas que salieron ilesas. Son muchos, gracias a Dios, los que salieron por la puerta trasera, por el lateral, los que han narrado. Hemos visto pocos, pero son muchos, gracias a Dios, porque cuando tú sumas los 221 más los 189, eso te da 400 personas, habían 550, 600, 700. Entonces estamos hablando que casi el mismo número que falleció no está ni herido ni muerto. Entonces hablamos de esas personas que sobrevivieron a la tragedia y analizamos su estatus psicológico. Luego hemos analizado el que quedó atrapado, que fue rescatado, que sobrevivió, pero vio a la esposa, al esposo, al compañero, al que invitó, al cuñado muerto. Ahora, analicemos el estado de duelo emocional del rescatista, del policía, de todo lo que han vivido durante estos ya 3 días, la tragedia de ver todos los cuerpos a los que sacaron, que se le murieron en la mano. ¿Cómo abordar esto desde el punto de vista psicológico? La imagen que más ayuda a explicarlo es la de Méndez. Al momento. La del general. Sí. Wow. Ahí sí si el equipo se da cuenta, pudo haber evitado que él colapsara en frente al público. Porque hay forma de darse cuenta por el tipo de persona. Él es una persona muy humana. Más allá de su función, siempre se le ha reconocido como muy espontáneo. Inclusive llegó a hacer unos comentarios en una ocasión que mucha gente consideró inoportuno de su situación económica. Ya de él se tenía la idea de cómo ese ser humano, a pesar de ser... Y de la boda de su hija. Sí, a pesar de ser muy profesional, es muy humano. Se pudo evitar en ese momento que esas personas, como se puede evitar con otros, se expongan más allá de sus capacidades y límites, porque son seres humanos. Y ese rescatista ve a sus parientes en el que salva y en el que se muere. Wow. Porque no hay otro modo de hacer esa función si tú no lo sientes como si fueran seres que tienen que ver contigo. Bomberos, tú no puedes ser ven a sus seres queridos ahí, que están en salvando. la persona. Si no, tú no lo puedes hacer. Es una vocación, es un don. Hay seres humanos que no nos podemos poner a ese grado de dolor sin esa condición. ¿Cómo yo comienzo a exponer mi propia vida por alguien con el que no estoy conectado? Ellos tienen que tener primero como condición una visión de ser humano, de hermano. Es decir, yo estoy salvando a mi hermano. Ahora ponte en la situación, lo salvé, se celebra. Se me murió. No pude salvarlo. En cantidad. Es decir, yo voy intentando rescatar y no pude rescatarlo. Yo tengo el entrenamiento, yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza y no pude salvarlo. Lo escuché gritando. Lo escuché gritando. Sálvame, ayúdame. Lo saqué y luego murió. Lo toqué. A mí me dijo, a mí me apretó la mano, me miró. Todo eso, ahora hay que darle un seguimiento a esas personas. Ahora ellos son los que deben ser rescatados. Los rescatistas deben ser rescatados. Después de esos 3 días, prácticamente. ¿Qué hacer con ellos? Ir, primero agradecerle desde diferentes instancias el haber hecho eso, la mayoría voluntarios. Porque si tú me dijeras que tenemos un equipo entrenado, con sueldo, esperando que pase una desgracia,
si tú buscas el perfil de la mayoría, son gente voluntaria que además de trabajar y hacer muchísimas cosas para sobrevivir, se ofrecieron. Y cuando lo llaman, se ponen esa ropa y arrancan para allá. Muchos de ellos. Como si fuera un trabajo que te pagan. Debería el gobierno localizarlo, como ha hecho con mucha gente que le ofrece pensión, que le ofrece casa, y descubrir esos héroes anónimos y sorprenderlo. Héroes sin Que al que no tenga casa de eso, diga, esos 3 días permitieron que alguien, empresario también, se solidarizaran. Héroes sin capa. A esos héroes hay que hacerles saber que vale la pena Mira que arriesgar la vida por los demás seres humanos. Me conmociona. Vamos a necesitar eso, Francisco, de aquí en adelante, porque no sabemos lo que puede pasar. Claro. Entonces deberíamos incentivar un estilo de retribución al que se entrega, desde todos los órdenes que podamos hacerlo. No son tantos como tú imaginas. Y a esos que vinieron de otros países, darle un trato preferencial, dejarlo alojarse, permitirle unos días, a los que vinieron de Puerto Rico, de Israel. Eso es un gesto que no fue, eso para mí no es una gestión de gobierno. Ojalá alguien me lo investigue. Esos seres humanos dijeron, yo quiero ir a Dominicana a ayudar. Eso no fue que lo empezaron a buscar para mandarlo. Ahí hay seres humanos que dijeron, yo quiero estar. Yo quiero ir a ver si puedo. Y quién sabe recoger más al paso lo que significó la presencia de los puertorriqueños, lo que significó la presencia de los de Israel, para dimensionar. Tú sabes que me llamó la atención y lo comparto contigo de manera disruptiva, Minaya, algo que me tocó mucho. De todo esto he estado viviendo con mi esposa, al igual que el país completo, un parte, no sé si llamarle trauma, de eso quiero que conversemos más adelante. Uno dice, no quiero ver más noticias, no quiero ver más información, pero no puede dejar de verlo. Y en medio de todo el trabajo con el equipo periodístico del Demócrata, a quien quiero agradecerle, han dejado el forro, los medios de comunicación, somos como bomberos y policía, no tenemos hora. La gente entra al medio de comunicación, al Demócrata, y usted no lo encuentra apagado nunca. Nunca ponemos letrero que diga de que cerrado. Ya cerrado. Cierra un restaurante, hasta la clínica a veces te dicen no lo podemos recibir. Un medio de comunicación tiene que estar ahí todo 24/7. Entonces, en una de las entregas nuestras, vi a uno de los bomberos, de los rescatistas, que 48 horas después fue el que identificó el cuerpo de Ruby Pérez y lo identificó por la félula de su pierna. Y ese rescatista fue a hacer la fila para ver a Ruby Pérez en el Teatro Nacional y no lo dejaron entrar. Y él frustrado dice, yo lo encontré, yo lo estaba rescatando, yo fui que lo saqué y me están devolviendo. Y muchos comentarios de la gente decía, fuiste mal vestido, fuiste con una camiseta, debiste ir mejor, ese es tu trabajo. Y por la manera en que ese ciudadano hablaba, se veía que no tenía recursos. Cuando viene a ver, tuvo que pedir prestado para llegar al Teatro Nacional. ¿Qué tú piensas de eso? Mira. Socialmente, ¿qué nos hace falta para entender a propósito el rol que juegan los rescatistas que son hijos de Macheco? Mira, lo que no hay que sacar de contexto es que las adversidades despiertan lo peor y lo mejor de nosotros como seres humanos y como país. Aquí salió ahora a relucir lo peor y lo mejor de nosotros. Tú mencionaste en los comentarios lo peor. Y está mencionando el hecho de que en un estado de emergencia y gravedad se quiera mantener una pose de cómo se entra o no se entra a un teatro nacional. Coño. Eso es igual que tú pusieras ya como condición que si él no estaba vestido de esta manera, no rescatar a una gente. En un momento así crucial, esas cosas se dejan a un lado. Porque era lo de Ruby Pérez un espectáculo en el Teatro Nacional. Que la gente pagó para ver. Por Dios. Entonces esto está poniendo sobre la mesa la ausencia de un tipo de persona sensata en ese lugar para cuando eso ocurrió viniera. Por Dios. Tú quieres imponer ahora las medidas que se utilizan en el Teatro Nacional en un estado de emergencia de un país. ¿En serio? Por Dios. Ahí tienen que existir personas a cargo de eso. Para cuando se dan esos incidentes, intervenir. Venga, señor. Buscarle hasta un saco de otra gente. Hasta del que estaba a cargo. Póngase ese saco. Entre. Y vea. Y vea
a esa persona. Porque él sacó el cuerpo de Ruby Pérez y entonces después tiene si derecho eso no de ir te a da verlo. derecho a verlo, ¿qué te da derecho? Y si esa no es el más valioso. Entonces, por eso ¿quién te es? digo, despierta lo peor y lo mejor de nosotros. Hay muchísima gente, se le vio el refajo, introduciendo temas de tiempo, de una serie de gente como queriendo un protagonismo en medio de una desgracia y como olvidándose del orden de prioridad. No, de una vez introduciendo temas. No, hay tiempo para eso. Van a venir días en los cuales esas cosas se pueden retomar. Los muertos no van a desaparecer. Están en un lugar y ahí se van a quedar y con ellos luego se podrá hacer. El accidente no va a desaparecer. Porque esto no pueden creer a alguien que lo planeó. Eso es como cuando usted va en la calle y choca una gente. Eso hay que considerarlo de entrada un accidente. Aunque después de negligencia, todo lo que tú quieras agregarle. Pero de entrada ni los dueños ni nadie quiere que una cosa así ocurra. No lo pueden pensar de entrada. ¿Quién va a planear? ¿Quién va a concebir en su mente un daño para su propia empresa, para su propia gente? Nadie. Ahora, después que nos enfriamos y lo vemos con detenimiento, podemos empezar a hacer investigaciones, lo que arrojen las investigaciones. Pero de entrada, concentrémonos en el hecho de un pueblo en medio de un dolor que requiere mesura, que requiere sensatez, que requiere solidaridad, que requiere escucha, comprensión, serenidad. Va a haber tiempo para muchísimas cosas que haya que hacer a nivel judicial, a nivel de análisis, a nivel hasta de aprendizaje. Yo no creo que sea el momento ni para sacar aprendizajes. Yo creo que este es un momento para dejar fluir, drenar el dolor, la impotencia, la rabia que te puede despertar en un momento, un acontecimiento así, esa sensación de fragilidad humana inevitable, que yo pude estar ahí. Estoy totalmente y tú de acuerdo también. contigo, así es. Hay que darle unos días a esta fase. Pero me gustaría que profundicemos un poco sobre esos aspectos más adelante. Siguiendo la cronología, el que sobrevivió, el que salió ileso, el familiar que falleció, el rescatista, bombero, el personal de salud, que se le murió al chofer de la ambulancia, a quien llevaba a prisa, el médico de la emergencia, los pacientes que están críticos, y quiero que me anotes el personal que está identificando los cuerpos en patología forense. ¿Cuál es el abordaje y cuál es la realidad de todo el que está dando asistencia desde el minuto cero hasta el día de hoy? ¿Cómo entender lo que están viviendo esos médicos que decía el doctor Cabral en este mismo escenario, brillante emergenciólogo, que los médicos no están entrenados para este tipo de desgracia, que el médico está entrenado para salvarte la vida cuando tú vas a consulta y una emergencia, pero que esto desborda la capacidad del mismo personal de salud? ¿Cómo enfocar? Mira, yo lo siento invisibles en el proceso. Observa cómo la búsqueda de los vivos, luego la ubicación de los fallecidos, salían, se visibilizaban, el rescatista estaba visible. Ese personal no busca en la noticia ver dónde tuviste en escenario a la enfermera, al camillero, al que está de vigilancia en los lugares. Nada más te mencionaban la lista y los sitios donde estaban. Wow. De los sitios, tú no tienes imágenes. ¿Y cuál es la realidad que aquí se sabe del sistema hospitalario sin emergencia? Es una catástrofe. El sistema de salud aquí está colapsado. Y en Estados Unidos también. Desde antes de la tragedia. Sí, sin tragedia. Sin tragedia. Tú vas a muchísimos de esos sitios y tú no encuentras quien te dé una atención. Hasta que comienzan a despertar unos residentes que tienen 3 y 4 días corridos. A ver dónde es que están haciendo para traerlo. Sí, sí, porque eso nadie lo ha visibilizado aquí. La forma de vida que tiene ese personal bajo el ambiente que se entrena. Eso es insoportable. Uno de los pacientes que yo he recibido con más estrés en mi vida proceden de ese entorno.
de salud. El sistema Una de las poblaciones que me ha tocado trabajar de diferentes maneras, más estresada, más sin salud y más abandonada, es la del sector salud. Wow. Llámese enfermera, llámese residente, llámese médico. Y ellos no se atreven ni a decirlo, porque están bajo unos ambientes que le quita hasta ese derecho. No, que no pueden, se buscan problemas. El que sale y declara la mitad de lo que yo estoy diciendo, tiene problemas aquí. Nadie ha abordado el sistema en el cual esa gente se está formando. De trasnoche, de mala alimentación, de estrés, de escasez de recursos. Porque eso nadie lo puede decir. Ahora imagínate esta avalancha con diferentes tipos de condiciones que tuvieron que abordar. Desde ese ambiente, de la 1 de la mañana que empezaron a sacar y a llevar un lunes, donde vuelve a investigar las madrugadas de los hospitales de este país, que a mí me ha tocado ver, y no importa que sean clínicas privadas. Hay un vigilante que comienza a tratar de localizar, a ver quién está ahí para la población que llegue. No hay un personal preparado para situaciones. Van a llamar. Y generalmente tú tienes unos residentes, tú no tienes especialistas, tú no tienes, porque aquí ya todos los médicos están en diferentes dimensiones. Que ese médico de antes han negado, que hacía esos turnos y esas cosas, desapareció. Esto es mercantil ahora. Como todo. Entonces, ¿dónde está el dinero? En esos ambientes, en ese manejo, no. Entonces, ese sistema, hay muchas de esas situaciones, tú no has escuchado bien cuál ha sido el resultado de los heridos. ¿Quién le ha dado seguimiento? Porque la gente decía 221. ¿Y cuánto hay en estado de gravedad que se sepa en qué estado están? Por ejemplo, que tú digas, de 200 hay tanto en este grupo. ¿Quién tiene la información de cuántos de esos tienen un pronóstico reservado? ¿Están en cuidado intensivo? ¿De cuánto se sabe que apareció lo que como insumo se necesitaba para salvarle la vida? ¿Cuándo se va a saber eso? ¿Tú crees que se va a saber? No. ¿Cuáles murieron? ¿Por qué razones? De los que mueren en ese proceso fuera del lugar. La falta de protocolo, el abordaje. Es decir, ¿qué ambulancia tenemos? Nosotros tenemos una ambulancia preparada para recibir una persona en ese estado y salvarle la vida en lo que llega al lugar del hospital. ¿Qué contiene la ambulancia? El doctor Cabral lo decía. ¿No? ¿Qué tienen dentro de las ambulancias? No lo tenemos. Entonces llegó el momento en que, a medida que esto vaya como fluyendo, vayamos tomando nota para preguntarnos, si esto vuelve a ocurrir, ¿pudiéramos nosotros reducir la cantidad de muertos en los diferentes momentos? Al momento de intervenir con los rescatistas, ¿tenían los equipos necesarios? Yo miraba y decía, yo creo que ahí pueden haber más grúas levantando escombros desde el inicio, porque desde mi desconocimiento yo digo, si ahí se derrumbó algo y está encima de la gente y lo levantan, hay más posibilidades de encontrarlo vivo y de sacarlo antes que se desangre, o por el mismo susto y la angustia morirse hasta de un ataque cardíaco. Entonces yo no podía meter más grúa, amarrar rápidamente. Yo no sé el protocolo, pero desde mi ignorancia, yo hubiese preferido que 5 o 6 grúas bien ubicadas empiecen a sacar de una vez los pedazos más grandes para que eso que aprisionaba a la gente fuera despejado y se pudiera avanzar. Entonces, habían, para mí, escasez de recursos para el impacto, para la situación y para que el presidente estuviera en cierta forma al frente. Porque ese es un detalle que hay que sacar a relucir. La gobernadora llamó al presidente en el instante en que ocurrió. Sí, y eso permitió que él movilizara. Es decir, estamos hablando de que eso se movilizó a partir de llamadas del presidente de la República. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Sí, totalmente. Y era una pregunta que quería hacerte también. Y tú vas construyendo la narrativa de manera brillante. Quiero pedirle a todos nuestros seguidores que se suscriban. Hágalo en este momento, @eldemócrata_rd. Si nos ve por primera vez, recuerde que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, nuestro diario digital. Estamos creando una precuela, una secuela, una crónica. Lo hicimos con uno de los expertos más valiosos del país,
lamentablemente olvidados y dejados a un lado. Emergenciólogo, el doctor Porfirio Cabral. Lo hacemos en esta conversación ahora con Mario Minaya, una autoridad moral, social, familiar, un profesional que ejemplifica lo que predica, y vamos a seguir haciéndolo con estructuralistas, con ingenieros. Minaya, ¿qué representa la visita del presidente de la República a Yeset, a la zona cero? El presidente lloró dando el pésame, envió un mensaje que lo humanizó. ¿Qué lectura le damos a la compañía también de la primera dama y del presidente, al velatorio de la gobernadora de Montecristi, de Ruby Pérez, y un comportamiento que lo humaniza? Mensaje pros y contras, ¿ha jugado un rol a la altura del presidente? ¿Cuál es tu evaluación? Mira, si eso se queda ahí, se va a revertir en su contra. Wow. Porque si él no hubiese estado aquí, si él no se hubiese apersonado, yo todavía considero que no sabían, que no vieron esa realidad, que no la vivieron. Y le doy el beneficio de la duda para que después no se haga nada. Pero después del presidente estar ahí, aquí tiene que ocurrir algo. O él va a asumir las consecuencias, porque no es estar ahí. Es que la experiencia vivida conlleve una serie de aprendizajes y medidas que la gente vea a partir de ahora. Porque no va a poder decir, como en algunas ocasiones, que alguien le contó, que alguien le hizo un informe. La gente entiende que el presidente vivió esa realidad. ¿Qué debe venir fruto de esa vivencia dolorosa? Que es admirable que se despojara de su... y cayera en el lugar donde debía estar un presidente que es como un papá de una familia que se llama República Dominicana. La presencia de un presidente es la de papá. La de un padre. Nuestro padre está aquí con nosotros y está entendiendo lo que estamos viviendo. Ahora, todos esperamos que papá nos proteja, que papá a partir de ahora, de ahí surjan medidas, que papá a partir de ahí tome decisiones para que esto en un momento que vuelva a ocurrir no tenga estas dimensiones. Entonces, si el equipo que lo asesora está entendiendo, la responsabilidad aumenta a partir de ahora en función de que el presidente estuvo ahí. Tal vez lo que se pudo hacer ahí, uno hasta lo excusa y lo entienda, porque esto sorprendió a todo el mundo y sabemos cómo es nuestro país. Pero lo que se puede hacer después para reorientar recursos, para tomar ciertas medidas con ciertas instituciones ahí presentes, que tienen muchísimos años clamando, gritando, porque se le dé mayores recursos, se le den mayores equipos para cuando pasen cosas así. Porque la visión de algunos dominicanos es, ¿cuántos ciclones nosotros tenemos al año? ¿Qué hacen todos esos bomberos ahí? ¿Qué hacen todos esos rescatistas cuando no hay ciclones? La visión que nosotros tenemos de las cosas es que a menos que no esté pasando algo, nosotros no tenemos por qué gastar en eso. Hasta que pasan acontecimientos como este y nos cobran con vida lo que nosotros debimos estar haciendo, simulacro, plan de contingencia, inversión. Ojalá nunca pase y gastar el dinero. Así es. Ojalá nunca pase. Seguro médico, que hay que tenerlo, seguro médico internacional. Y ojalá no lo necesitemos. En el carro y nunca usarlo. Pagarlo para no necesitarlo. Dice, el dinero más votado es el del seguro. Tengo 30 años pagando el seguro de mi carro, de la casa, el seguro de salud, y nunca lo he utilizado. Preocúpese cuando lo utilice. Entonces, porque usted tiene que invertir ese dinero para pedirle al Señor que nunca sea necesario utilizarlo, no para quejarse. Entonces, la presencia del presidente es la acción inmediata al hecho. Pero si se queda solo en esa presencia, no va a cumplir con ese rol histórico que le toca a una persona que, dicho sea de paso, ha tenido que vivir bajo su mandato diferentes acontecimientos.